favor? Sí, Héctor, sí se observa la pantalla. Muchas gracias, señorita. A ver, no, antes de ello, con vuestro permiso, vamos a grabar la clase. Quizás es de utilidad para alguno de ustedes. Bien, miren, este aspecto es fundamental de recordar. No es la metodología propiamente dicha, pero sí es la posición, la actitud, la manera como el investigador va a llevar adelante su investigación. Aquí se ven muchas falencias y se han visto muchas a lo largo de los años. Y eso vamos a recordar ahora. Voy a hacer algo de historia en esta clase. Y en la siguiente, en la segunda parte, vamos a ir directamente a manejar qué elementos necesitamos considerar en, en nuestra tesis, ¿no? Como siempre, muy reiterativo, recuerdo que todos hemos partido de un tema. Este tema se ha convertido en un problema de investigación, ¿no? Para que sigamos la secuencia, sé que muchos de ustedes dirán otra vez la misma cosa, pero es necesario. Este problema de investigación ha generado una pregunta, todo esto se supone que ya lo han escrito, pregunta de investigación. Metodológicamente, el problema lo han escrito como planteamiento. Metodológicamente, la pregunta la han escrito como formulación del problema. Y luego, de ambos, hemos sacado los objetivos. Los objetivos a manera de respuesta de la pregunta y a manera de solución de el problema de investigación. Bien. Asimismo, estos objetivos, los objetivos contienen a las variables de investigación, que las vamos a revisar detalladamente, porque de ahí va a salir el instrumento de recolección de datos. Bien, hasta aquí lo que han avanzado ha respondido a algunas preguntas mentales que se han hecho. ¿Qué voy a investigar? Ese fue el tema. Luego se han hecho la pregunta, ¿por qué voy a realizar esta investigación? ¿Por qué? ¿Por qué en la universidad? ¿Por qué en el hospital regional? ¿Por qué en el servicio de pediatría? ¿Por qué? Por tales motivos. Luego de tener los objetivos, ustedes han hecho la pregunta, ¿y para qué servirá mi trabajo de investigación? Y ahí han hecho la justificación. Al mismo tiempo, en el desarrollo de todo ello, hay limitaciones que es necesario consignarlas, ¿no? Limitaciones de tipo metodológico, limitaciones de tipo operativo, limitaciones del investigador propiamente dicho. Es decir, estas limitaciones en realidad serían
una suerte de obstáculos que, valga la redundancia, limitan, ¿no? Eh, el desarrollo de la investigación. ¿Sí? La limitan, la frenan, nos dan ciertos límites, parámetros. ¿Cuáles son? ¿No? ¿Cuáles? Y va a encontrar muchos más a lo largo de la investigación. Estos son los primeros que ustedes seguramente han podido encontrar. Hasta ahí hemos avanzado. Lo ideal sería que todos ustedes ya hayan escrito hasta aquí. En cantidad, más o menos, estas son unas 5 páginas de escrito, no es mucho, aproximadamente. Unos más, generalmente menos, ¿no? Porque solo el planteamiento del problema, pues se nos va ahí bastante, ¿no? Hay que ver aspectos internacionales, nacionales, hacer un buen argumento, y eso se escribe bastante. Bien, todo lo que hemos desarrollado hasta acá y lo que nos falta desarrollar, todo el curso, todo ello está enmarcado dentro de determinadas características. ¿No? Todo el proyecto y luego la tesis, debe tener un comportamiento del investigador. Ese comportamiento está pues representado por la ética. ¿Para qué? Para que el investigador sea una persona íntegra, la integridad del investigador. Eso es lo que buscamos. Y eso es lo que ustedes tienen que ver, la forma de hacerlo, de cumplirlo. Todos de alguna manera tenemos un ejemplo, pero el ejemplo que seguimos tiene que ser un buen ejemplo. Ahí entran los conflictos éticos. Ahí, o sea, cuando realmente hacemos lo correcto o copiamos lo correcto o admiramos a alguien que pensamos que hace lo correcto, me imagino, y si realmente lo hace o no. Por otro lado, está el hecho de admirar y de repetir aspectos que no son necesariamente correctos, que no son necesariamente éticos y que yo también los voy a hacer. ¿Hasta qué punto debo hacer eso? Esta es una posición individual que ustedes deben tomar. Entonces estamos entrando ya en un elemento que va más allá de la medicina, más allá de la investigación. Es casi un concepto filosófico que no pretendo desarrollar, que simplemente lo menciono porque la filosofía, que es la búsqueda del conocimiento en realidad, toma algunas maneras de entenderla y de poner en práctica. Y ahí viene pues la ética que no se puede desligar de otro concepto importante, que es la moral. No significan lo mismo, pero que son dos elementos, dos contextos que están necesariamente ligados a nuestra vida cotidiana. No solamente en la investigación, a nuestra vida diaria. Entonces,
hasta qué punto nosotros tenemos esos elementos y hasta qué punto estamos dispuestos a adquirir otros para mejorar mi comportamiento y ser más ético. Entonces, ahí hablamos de otros elementos, ¿no? Los valores, que podrían ser los valores morales o no. ¿Hasta qué punto? ¿No? Que de alguna manera, dependiendo de la sociedad en la cual uno vive, cambian. No necesariamente son los mismos cuando hablamos de moral, porque estos conceptos morales están enmarcados, por ejemplo, en determinadas costumbres, en determinadas normas sociales, en determinadas creencias, en determinados convenios establecidos en una sociedad determinada. Ese es el punto moral. Mientras que el aspecto ético es más sólido, es más generalizable, es más universal, digamos, en cuanto a su uniformidad se refiere. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Quiere decir que si nosotros vamos a ir a trabajar a otra sociedad, a otro contexto, a otro escenario social, que espero que así lo hagan, hay muchos elementos que van a cambiar. Elementos generalmente de orden moral, pero no de orden ético. Los elementos éticos, como acabo de mencionar, usualmente se mantienen estables, pero el orden moral no. Es decir, hay sociedades en las cuales las reglas de convivencia en la sociedad son muy estrictas. Otras sociedades en donde las reglas de convivencia son más relajadas, más flexibles. Otras sociedades en donde las reglas de convivencia están íntimamente relacionadas a la religión. Otras sociedades en donde las reglas de convivencia están íntimamente relacionadas a las tradiciones locales, etcétera, etcétera. Entonces ahí uno tiene que adaptarse. Y un poco eso es lo que quiero compartir con ustedes ahora, porque, o sea, ustedes se están preparando para salir a cualquier parte. O sea, en mis cursos, ustedes están en condiciones de trabajar en cualquier parte del mundo, así, con toda seguridad se los digo. Mis cursos no están limitados a solamente una mirada tubular de un trabajo local y punto. No, no es así. No puede ser así tampoco. Bueno, entonces, la ética, pues, empecemos por comentarla y luego hablaremos de la moral. La ética que tiene una vigencia mayor en cuanto a tiempo y tiene una constancia en relación a la mayor parte de sociedades con ciertas variantes, pero mínimas, a diferencia de la moral. Viene pues desde épocas muy antiguas, ¿no? Los griegos son muy conocidos por haber sido filósofos y haber planteado aspectos éticos, y que en concreto la ética significaría en su significado más elemental cómo es una persona, cómo actúa, cuál es su accionar en la vida diaria. Y en este caso, en la... Entonces, todos ustedes, si se ponen a pensar, fácil, muchos ejemplos. Y si hablamos del mundo médico, pues seguro que todos ustedes o la mayoría de ustedes tiene algún médico
¿no? Mujer o varón que admira o que de alguna manera ustedes quisieran ser como esa persona. La pregunta es, ¿qué es lo que admiran de esas personas? ¿Qué les llama tanto la atención? ¿Por qué quisieran ser como esa persona? ¿Mm? Entonces allí entramos posiblemente, en gran medida, en los aspectos éticos. No solamente, porque hay muchas cosas que uno puede admirar que va más allá de la ética o que es diferente a la ética, digamos. Pero creo que uno de los elementos para que nosotros tengamos admiración por alguien está en su comportamiento, ¿no? En la forma como se expresa en su vida cotidiana. Bueno, vamos a analizar eso. Y por otro lado, también está el aspecto moral, que en realidad significa, pues, ¿cuál es la costumbre de esas personas moralmente? Y aquí damos se nota la diferencia de importancia entre la ética, que es más universal en cuanto a su uniformidad, y la moralidad, que también es universal, pero es ampliamente variable, como he comentado hace un momento. Entonces, usualmente cuando alguien piensa en otra persona que unidad, pensamos en la moral, pero sí pensamos en la ética, usualmente. Entonces, pues, en términos generales, yo sé que ustedes tienen un curso de ética, no sé si ya lo llevaron o no, no sé hasta qué punto, este, cómo lo hicieron. La primera pregunta que uno se haría y que yo me he hecho, porque hablar de ética es hasta una especialidad, ¿no? No, hay eticistas que en realidad son especialistas en ética, pero la primera pregunta que yo me haría al tener un profesor de ética es si mi profesor es ético. Y si yo pienso que es ético, y si lo es, pues entonces voy a creer lo que me diga. Pero si mi profesor no es ético, ¿qué puede hablar? ¿Con qué argumento puede enseñarme ética? Entonces, son elementos que van más allá de la metodología de investigación, pero que uno debe tener la posibilidad y la capacidad de analizar. Bueno, regresando a nuestra conversación de investigación para vuestra tesis, la ética en investigación pues está orientada a ver y a reglamentar cuál es la conducta del investigador. ¿Qué conducta debe seguir durante la investigación? Ese es el elemento central de nuestra conversación de hoy. Por consiguiente, la investigación requiere pues, una adecuada conducta, el cumplimiento de determinados preceptos. Eso exige la ética en la investigación. Mientras que la moral son reglas de convivencia cotidiana que usamos diariamente, como lo habíamos mencionado, de manera consciente o inconsciente, enmarcados en las normas de la sociedad en la cual vivimos. Entonces, esas normas de convivencia podrían
podrían dar un juicio de valor y decir que tenemos una conducta moral o una conducta inmoral, una conducta correcta o una conducta incorrecta, un comportamiento bueno o un comportamiento malo, lo cual considero, como les he comentado, relativo, a diferencia de la ética. Bien, entonces, no podemos separar la ética de la moral cuando hablamos de una o de la otra, porque finalmente, en nuestro accionar diario y por supuesto en la elaboración de un proyecto de investigación, en la ejecución de un proyecto de investigación, vamos a tener un comportamiento determinado y en nuestra vida diaria también y en nuestra profesión también, un comportamiento determinado a través del cual voy a expresar elementos éticos y voy a expresar también elementos morales. Por esa razón se ven ambos elementos al mismo tiempo. Entonces ustedes se preguntan, bueno, ya sabemos que en la investigación hay que considerar la ética, pero finalmente, ¿de qué me sirve? Ahí vamos a ir y les voy a mostrar un poco de historia para que sepan o recuerden en todo caso por qué se hace necesario el exigir que el investigador tenga una conducta ética. Entonces, allí hay que responder cuál va a ser la moralidad que voy a tener en mi investigación, cómo debo comportarme como investigador éticamente hablando, cómo no debo comportarme, qué no debo hacer en mi investigación para ser ético, qué características personales debo tener para cumplir la ética y si no la tengo, ¿qué debo hacer? Por eso en el curso de gestión de servicios hay casi la mitad del curso, revisamos lo que se llaman las habilidades blandas, que en realidad a nadie les enseñan y que tenemos que aprender por experiencia y eso está mal porque uno tiene que saber, cada persona tiene que saber cuáles son sus fortalezas y cuáles sus debilidades. Y esas usualmente son preguntas para una entrevista laboral, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tuvieran que someterse a una entrevista y el entrevistador o los entrevistadores le dicen, a ver, señorita, dígame usted 5 de sus virtudes y también dígame 5 de sus defectos. ¿Qué responderían? ¿Tienen claridad de ello? Y si no lo tienen, deberían tener. Bien, solamente si me conozco, voy a saber qué virtudes tengo y voy a saber qué virtudes no tengo para tratar de evitarlas, no aflorarlas, no, no sea pertinente. Entonces, esos son los elementos que hay que tomar en cuenta cuando hablamos. Por consiguiente, la estructura en la cual voy a yo moverme durante toda la investigación debe tener esos aspectos de respeto, de comportamiento, de cumplimiento de determinados preceptos que vamos a aprender dentro de un momento. ¿Por qué? Durante una investigación debemos proteger a los sujetos de estudio. Hay
muchas reglas que nos exigen tener que protegerlos, no arriesgarlos, no exponerlos, etcétera. Vamos a ver dentro de un momento. Y por consiguiente, tengo que saber identificar qué, a través de mi investigación, qué beneficios tengo y qué riesgos hay. ¿Qué beneficios va a tener un sujeto de estudio y qué riesgos va a correr a cambio? Eso es lo menos que podemos nosotros plantear en una investigación desde el punto de vista ético. Entonces, estos elementos tienen ustedes que consignar en su tesis, necesariamente. ¿Por qué? Porque, por un lado, ahí se va a valorar la calidad de investigador que es el que está presentando ese trabajo y se va a a demostrar que los sujetos de estudio estuvieron adecuadamente tratados durante la investigación. Entonces, aquí tengo criterios previos de dónde vienen estas exigencias éticas y por qué vienen. Fíjense, en la historia reciente, antes de la historia reciente, todavía en la época de Hipócrates, estamos hablando de cuánto, estamos hablando de, a ver, aquí estaremos hablando de 360 a 400 años antes de Cristo, eh, ya planteó aspectos éticos en relación a los pacientes o con los enfermos. Eh, Tanto así que para los médicos sigue vigente algunos de los preceptos de Hipócrates. Por otro lado, Diego de Gracia también indicó en su momento que todo acto médico realizado en humanos per se debe tener un carácter beneficente, ¿no? No por accidente, no por casualidad, sino porque realmente yo estoy planteando que debo beneficiar a los sujetos de estudio. Bajo este precepto, decía hace un momento, en la experiencia reciente, en la historia reciente de la investigación, que de hecho no tiene tampoco, formalmente no tiene ni 2 siglos, es ampliamente conocido eh, los experimentos que los nazis realizaron durante la Segunda Guerra Mundial y también la existencia de las 2 bombas atómicas que fueron detonadas en ese mismo periodo. En ambos casos, con millones de muertos, ¿hasta qué punto es éticamente aceptable? Como lo que está pasando en este momento a nivel internacional, ¿no? Si bien es cierto, los motivos son motivos muy alejados a nosotros y que quizás no nos involucra para nada los motivos de los conflictos actuales, eh, es actitud que amerita ser analizada. ¿Hasta qué punto uno puede decidir tomar la vida de otra persona bajo ese primer precepto, ¿no? Bueno, entonces, en la Segunda Guerra Mundial hubieron una serie de experimentos que se hicieron con fines médicos, por eso es que lo mencionamos, y que no fueron correctos. No es adecuado que hayan sucedido. Y por esa razón hubo el famoso juicio de Nuremberg, ¿no? El juicio de Nuremberg, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del cual la mayor parte de
personas juzgadas fueron médicos, médicos militares alemanes que fueron los que desarrollaron este tipo de experimentos. Y una de las contribuciones, las primeras contribuciones del código, porque el juicio se volvió en un código, es el consentimiento informado. Que de todas maneras eso es vigente y todos ustedes, dependiendo del tipo de trabajo que tienen, van a tener que realizar. Entonces también van a tener que escribir su consentimiento informado. Necesariamente, eso es parte del curso. Son elementos que no se hacen en metodología, pero que sí se tienen que hacer en este curso. El consentimiento informado. Y eso lo tendrán que hacer los que necesitan consentimiento informado, que son la mayoría de los trabajos. Bueno, entonces aquí estamos hablando estamos hablando de 1939 a 1945, exactamente. Pero posteriormente, en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, está el famoso estudio de Willowbrook que se hizo sobre hepatitis en un hospital para niños discapacitados, que tuvo serias deficiencias desde el punto de vista ético. En los años 60 hubo el famoso estudio de la talidomida, que tuvo unos efectos teratógenos terribles en las personas que lo consumieron, que de igual manera dejó mucho que desear desde el punto de vista ético. En los mismos años 60 del siglo pasado, hubo este famoso estudio en pacientes judíos eh, con cáncer o que indujeron cáncer, también eh, proscripto, ¿no? Y el famosísimo estudio de Tuskegee. Seguramente han revisado ustedes en metodología estos elementos, porque en metodología, en el curso de metodología, incluso hay algunos alumnos que hacen exposiciones al respecto, donde ampliamos un poco más la historia, donde no reemplazan a la clase del profesor, sino que la amplían. Y ahí se explayan, ¿no? Los alumnos que hacen sus exposiciones y explican qué pasó en esa investigación. Pues el caso Tuskegee, por ejemplo, fíjense, duró de 1932 a 1972. Es un estudio muy largo en pacientes afroamericanos con sífilis, ¿no? Seguramente ustedes han revisado esto en el curso anterior. Y es un recuerdo nada más. Entonces, también, bueno, este caso es otro hito parecido al de los nazis con Nuremberg, porque a raíz del caso, de la investigación de Tuskegee, se generan dos elementos, ¿no? Se genera el reporte Belmont, que lo vamos a ver, el reporte Belmont, que es un reporte que dura de 1974 a 1978, y que entre cosas, hay los principios de Belmont, ¿no? Que también incluye el consentimiento informado y algo más. Y del reporte Belmont también entra la propuesta del Código de Helsinki o los preceptos de Helsinki, que los vamos a revisar. Tienen íntima relación todos ellos para que actualmente trabajemos con conceptos de bioética, que ese es el término actual.
Entonces, en esta lámina tratamos de hacer un resumen de dónde vino, en un súper resumen, qué es lo que pasó y qué actualmente debemos o revisar y considerar la ética en nuestra investigación, en nuestra tesis. Eso es lo que sucedió. Entonces, rápidamente, ¿no? Mm, quiero recordarles que bajo esa secuencia que acabamos de ver, en los experimentos nazis, desde el punto de vista médico, porque lo que se conoce en términos generales son pues las cámaras de gas, los campos de concentración y la matanza que hubo. Y en términos generales es de lo que se habla, de lo que se ve en las películas y de lo que se lee un poco, pero no solamente fue eso. Habían experimentos relacionados a la resistencia al frío, habían experimentos relacionados a la tolerancia de las personas hasta el punto de morir, eh, habían experimentos genéticos, habían una serie de experimentos que se realizaban en los campos de concentración, ¿no? Por ejemplo, es el más famoso, el campo de concentración de Auschwitz, pero hay muchos otros más, ¿no? Que incluso tuve la oportunidad de conocer un par de ellos, claro, ya como museos, ¿no? Y en donde se realizaron todos estos experimentos. A raíz de ello, sin entrar con mayor detalle, como les decía, algunos de los alumnos hacen excelentes exposiciones al respecto, ya entrando en los detalles de experimentación médica que hubo. A raíz de ello, se genera pues el código de Nuremberg, como les comenté, en base al juicio del mismo nombre, donde se condenó a muerte a muchos médicos alemanes de esa época. Y el código de Nuremberg, lo primero que ha hecho es decir, deberíamos, antes de hacer una investigación, informar al sujeto de estudio de qué se trata, en qué consiste la investigación. Y luego de informarle en qué consiste, decirle si está de acuerdo en participar o no. Y si está de acuerdo, pues que firme el documento. Es lo menos que podemos hacer con un sujeto de estudio. Por otro lado, los estudios experimentales deben tener previamente algún antecedente en otros seres vivos y los resultados deberían justificar para poder hacer un estudio experimental en seres humanos. No olviden que actualmente un diseño de investigación que se llama ensayo clínico es prácticamente es un diseño experimental. Entonces sí, se hacen experimentos con personas actualmente. Por otro lado, no cualquiera puede hacer investigaciones de este tipo, esa fue otra de las recomendaciones. No podemos generar daño en los sujetos de estudio, ni lesiones, ni la muerte de los sujetos de estudio. Estos elementos no pueden suceder.
Y eso consideró el Código de Nuremberg, y estamos hablando de 1945. Bien, posteriormente, a lo largo de los años, se plantearon otros conceptos hasta el actual, ¿no? Que llegamos hasta la bioética. Y en la bioética, lo que se hizo fue plantear algunas teorías eh, como consecuencia de todo lo que ya sucedió, ¿no? Vamos a ver luego qué otras cosas pasaron, pero es importante mencionarles que desde el 1945 a la fecha se plantearon diferentes maneras de abordar la investigación con seres humanos. El principialismo, por ejemplo, que no es otra cosa que la aplicación de principios. El casuismo, que no es otra cosa que el trabajo con casos clínicos. La ética de la virtud, que no es otra cosa que la actitud del investigador. Y la ética comunitarista, que no es otra cosa que considerar los elementos que la comunidad considera importantes para ellos. Entonces, un salto desde 1945 a nuestra época ha cambiado a este tipo de abordaje de la ética. Como decíamos, rápidamente vamos a revisar, el principialismo no es otra cosa que el uso de los principios. Sí, fue desarrollado por Beauchamp y Childress, que eran dos investigadores, el primero ah, canadiense y el segundo francés, que lo que resaltaban era el aspecto de autonomía, de justicia, la beneficencia y la no maleficencia. Estos son elementos que han sido estudiados a lo largo de los años, como vamos a ver luego, y utiliza pues uno de los preceptos que los médicos siempre mencionamos en latín. Ustedes ya no estudian latín, pero en medicina se usaba mucho latín, se sigue usando. Bueno, es que depende de las escuelas, ¿no? Ustedes tienen una escuela media norteamericana, donde las sinonimias son traducciones simplemente de palabras secas. En cambio, quien les habla, yo tengo una escuela más europea, con una escuela francesa muy fuerte, en donde la mayor parte de términos son en latín, de la anatomía antigua, ¿no? Entonces, el primum non nocere es un principio que los médicos llevamos consigo, porque ningún médico está formado para hacer daño, más al contrario, para no hacerlo. Entonces, el principialismo rescata estos elementos que los vamos a ubicar luego, ¿no? Autonomía, justicia, beneficencia, no maleficencia. Y que vienen pues del famoso estudio de Tuskegee, como les había comentado, ¿no? Que si bien es cierto, acá hay muchas palabras que pueden ser aburridas de ver, la idea es que cuando se descubrió este estudio, que se llevó a cabo en 1932 a 1972, en realidad fue el New York Times, si mal no estoy, que denunció, sí, efectivamente, denunció este estudio, ¿no? Que supuestamente durante 40 años se hizo casi en secreto y se vulneró una serie de derechos de los seres humanos, que en este caso eran los sujetos de estudio. A partir de ahí, como les comenté,
De este estudio, de esta denuncia, de la que ven aquí, de esta denuncia, el gobierno de los Estados Unidos formó una comisión, ¿no? Una comisión que se dedicó a elaborar el informe Belmont, que trabajó de 1974 a 1978. Y este informe Belmont, que lo vamos a ver en la siguiente clase también, porque es el eje, ¿no? Propuso tres principios, y por eso hemos hablado del principialismo, ¿no? Tres principios a ser respetados en toda investigación con seres humanos. Este informe Belmont, como dijimos, se generó a partir del estudio de Tuskegee que fue denunciado. Se creó esta Comisión Nacional, como les había dicho. Durante este periodo hicieron sus informes, que terminó siendo el famoso informe Belmont, que en extenso se llama Principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Esta lámina la vamos a volver a ver en la siguiente clase. ¿Por qué? Porque lo más importante, aquí está el resumen del informe Belmont, lo que han planteado ellos como principios del informe Belmont, estos principios éticos básicos. El respeto a las personas, que va de la mano con el consentimiento informado. La beneficencia, que va de la mano con la evaluación de riesgos y beneficios. Y la justicia, que va de la mano con la selección de sujetos. En concreto, esa es la base del contenido del informe Belmont. Pero regresando a lo actual, ya no en términos de historia, sino en términos de lo que se hace ahora, pues los principios bioéticos contienen justamente esos elementos. El respeto de la autonomía del sujeto de estudio, la beneficencia, no maleficencia y la justicia. Estos principios tienen ustedes que considerar en vuestra tesis. Alguno de ellos con más énfasis que otro, porque eso va a depender del tipo de estudio que estén haciendo. No todos tienen, pues, la misma magnitud de explicación de estos principios, ¿no? Dependiendo, reitero, del tema de investigación que estén desarrollando, algunos tienen más profundidad en uno de los principios que en otro. La autonomía está representada, como dijimos hace un momento, por el permiso que uno pide al sujeto de estudio, a la persona con quienes estamos trabajando para la investigación. No es otra cosa que el respeto de la decisión. ¿Qué cosa es autonomía? Todos nosotros tenemos autonomía. Ustedes están en esta clase porque tomaron esa decisión. Y seguro que hay algunos de sus compañeros que no están en la clase, también tomaron esa decisión. Esa es su autonomía. Ahora, que la decisión esté buena o mala, esa es otra cosa, pero es su decisión. Entonces, se respeta la decisión de las personas. Y por eso se habla del consentimiento informado. Ya hemos hablado en el Código de Nuremberg del consentimiento informado y volvemos a hablar en 1945 y en 1978 volvemos a hablar del consentimiento informado y actualmente, en 2022, seguimos hablando del consentimiento informado. Entonces es ineludible considerar el consentimiento informado como ejercicio de la autonomía del sujeto de estudio. Entonces, por eso decíamos, pues ahí respetamos al paciente,
respetamos a la persona que va a entrar en el estudio, ¿no? Respetamos su derecho a decidir, incluso si se equivoca, ¿no? Y por consiguiente habrá un consentimiento libre. La persona tiene que decidir libremente. No podemos inducir, porque muchas veces la forma de presentar el consentimiento uno induce, trata de orientar y dirigir la decisión de la persona y eso no está bien. Claro, aquí debo recordar también de que estas equivocaciones tienen un límite. Saliendo de la investigación, si por ejemplo una persona decide o roba, y bueno, ella dice, yo soy libre de decidir, así que en este momento estoy decidiendo y voy a llevarme, bueno, lo que vea por conveniente de una tienda, de alguien, de algo que le pertenece a otra persona y lo hago porque es mi decisión. No, no, no está bien, porque eso ya excede a la autonomía. ¿Por qué? Porque hay límites, porque vivimos en una sociedad y los límites de la sociedad son las reglas, las normas, las leyes que están escritas. Si no, imagínense, viviríamos en el caos total, si no fuera así. Bueno, por otro lado, en el informe Belmont, el principio de beneficencia, lo que debe hacer, y eso también tienen que considerar jóvenes, por eso es esta clase, si no, no la haríamos. Ustedes tienen que buscar el mayor beneficio de las personas que están en la investigación. Tienen que beneficiarse. No pueden estar en riesgo, no pueden tener más riesgo que beneficios. Tiene que haber una valoración de riesgo y beneficio. Si yo evalúo esto y voy a ver que las personas que entran al estudio van a tener más riesgo que beneficios, entonces no lo hago. Simplemente no hago la investigación. Y por consiguiente, necesitamos poner en la balanza eso, ¿no? Los riesgos versus los beneficios. El principio de no maleficencia es similar, pero no es lo mismo, porque una cosa es pensar en los beneficios que va a tener la persona que entra en la investigación como producto de la investigación, y otra cosa es pensar en no hacer daño a la persona. No es lo mismo. Entonces, no puedo generar daño en las personas que están en el estudio, ¿no? En la investigación. Tengo que velar por su integridad física, por su integridad psicológica, por su vida. Entonces hago nuevamente esa balanza, ¿no? Entre los beneficios y los daños que podría sufrir estas personas. Pero también necesito tomar en cuenta el principio de justicia, que va más de la mano con la equidad, más que la igualdad, la equidad. Equidad, equidad simplemente significa dar a cada quien lo que le corresponde, lo justo, lo adecuado. No a todos nos corresponde lo mismo. Algunos reciben algo más y otros algo menos, bajo un criterio de justicia, bajo un criterio de equidad, ¿no? Entonces, es necesario que durante la selección de sujetos, que es parte de la metodología, por eso cuando plantearon sus temas, una de las preguntas que yo les hacía es, ¿y en quiénes piensa usted hacer el estudio? Entonces hay que pensarlo bien, en quiénes voy a hacer el estudio. Y por eso también cuando plantearon sus temas les decía a los que dudaban, bueno, no te apures,
No puedes tomar desesperadamente la decisión de decir, en tales personas. Tienes que pensar, tienes que analizar y tienes que convencerte de que estás tomando una buena decisión. Entonces, hacer un proyecto de investigación y luego ejecutar una investigación, en realidad es algo bastante serio, ¿no? Porque tiene muchas implicancias como están ustedes viendo. Por consiguiente, lo que hay que hacer a través del principio de justicia es repartir adecuadamente los, los, los elementos que utilizo para la investigación, ¿no? Considerando los límites que debemos tener, que ya los he mencionado hace un instante. Bien, hasta ahí, digamos, el principio de principialismo, valga la redundancia, de la bioética, que rescata estos principios, ¿no? El principio de autonomía a través del consentimiento informado, el principio de beneficencia a través de el cálculo de riesgos y beneficios, el principio de no maleficencia a través de evaluar si voy a generar algún daño con la investigación, ¿no? Y el principio de justicia a través del cual voy a tratar equitativamente a todos los que están involucrados en la investigación. El otro principio es el uso de la casuística, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es eh, trabajar con los casos que yo tengo. Vamos a buscar casos. Y en función de los casos hay un diseño observacional que se llama de casos y controles, por ejemplo. Y un caso, ¿qué cosa es? Un caso ya es alguien que tiene el daño o la enfermedad, si no, no sería un caso. En concreto es un enfermo, ¿no? Pues vamos a trabajar con casos. Simplemente de eso se trata, ¿no? De qué es inductivista, deductivista, como hemos visto en el anterior. Bueno, es teoría, es, digamos, la parte doctrinaria, pero no, no es muy trascendente para desarrollar un trabajo de investigación. Lo trascendente es saber en qué consiste, en qué consiste. Entonces, nuestro trabajo de investigación parte, pues, del caso clínico, ¿no? Y en función del caso clínico, vamos a construir nuestra investigación y desarrollar. No olviden que en todos los casos siempre debemos tener claridad de cuándo estoy haciendo el estudio y dónde lo estoy haciendo. El hecho de tener los casos, uno de los beneficios que nos va a dar es que voy a poder comparar, porque los casos que tengo aquí de repente no son iguales a los que tengo en el otro hospital desde el punto de vista de investigación. Entonces, los casos, la definición de un caso es el consenso, ¿no? El consenso de la mayoría de que se trata de un caso. Un caso de tuberculosis, por ejemplo, es un consenso, ¿no? No necesitas preguntar a muchas personas si alguien que tiene BK positivo pasa a ser un caso de tuberculosis o no. Es evidente que se convierte en un caso de tuberculosis. Bien, entonces lo que se hace es describir cada caso, hay parámetros para ello, cada investigador pone sus propios parámetros para trabajar con los casos. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo saber de los casos? ¿Qué voy a considerar en la investigación que yo estoy realizando basado en casos?
qué voy a buscar, qué es lo relevante, qué va a identificar al caso. Por ejemplo, como acabo de decirles, un BK positivo, un VIH o un resultado de anatomía patológica que nos da un caso de cáncer, etcétera. Luego, las características propias del caso. ¿Qué es un caso? ¿Quién es? ¿Es varón? ¿Es mujer? ¿Es adulto? ¿Es niño? Eh, ¿Qué características tiene? Si particularmente hay algún caso o algunos casos que tengan eh, aspectos relevantes para poder tratarlos especialmente a ellos, esos elementos, ¿no? O si es un caso representativo, ¿no? Por ejemplo, una tuberculosis MDR, un fibroso resistente, es particular, ¿no? Es, no es muy común. Y si quiero trabajar con casos MDR, posiblemente mi estudio se va a llevar a cabo con pocos casos. O si voy a trabajar con muerte materna, por ejemplo, como alguno de ustedes ha planteado. En realidad voy a trabajar con pocos casos, numéricamente hablando, ¿no? Pero son los que existen, son los casos que existen. Entonces, sí le da valor a mi trabajo de investigación. Bien, entonces esas son los dos primeros principios más utilizados en la bioética. El principialismo, el primero que hemos hablado, los principios de la bioética, y el casuismo o la casuística que acabamos de hablar, pero también plantean la ética de la virtud, que es más, en realidad es más actitudinal, ¿no? Que hablamos, que, bueno, no se aplica mucho, es nuevamente una alternativa, y lo que hace básicamente es revisar los actos, por eso les decía la actitud, las virtudes, el buen comportamiento, el buen juicio. Ese es el detalle, por eso se llama ética de la virtud. Lo estamos estudiando solo porque es parte de la teoría, pero en realidad esto no se aplica realmente, salvo en investigaciones bastante precisas, ¿no? En donde se trabaja con lo admirable, lo excelente, lo ideal, la vida interior, etcétera. Es más filosófico, medio religioso. Entonces eso nos trae a la mente de que hay dos tipos de éticas, ¿no? La ética de la obligación y la ética de la virtud. Nuevamente, les reitero, si hay alguna diferencia entre ellas, la única diferencia es la actitud. Por un lado, si yo estoy obligado a cumplir la ética porque así tiene que ser y debo cumplirla, porque si no, no me aceptan, si no me critican, me pueden suspender el estudio, me pueden sancionar, etcétera. O por otro lado, aplico la ética porque soy así, porque soy ético, no porque me veo obligado, sino porque es parte de mi forma de ser. Porque en concreto me gustan hacer las cosas bien, correctamente, quiero decir, correctamente. Eso, eso quiere decir.
Entonces ahí ya se hablan de algunas virtudes, ¿no? Virtudes profesionales. Por ejemplo, ¿qué de estos elementos tenemos? Y si no los tenemos, ¿por qué no los tenemos? ¿Quisiéramos tenerlos o no? Es lo que les decía al inicio, ¿no? Cada uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? ¿Hasta qué punto generamos confianza? ¿Soy una persona confiable? ¿Soy benevolente? ¿Soy prudente? ¿Soy abnegado? ¿Soy desinteresado? ¿Soy compasivo? ¿Soy humilde? ¿Soy honrado? ¿Tengo veracidad? ¿Tengo autocontrol? ¿Busco la excelencia? ¿Soy eficiente? Etcétera. ¿Soy o no soy? ¿Puedo serlo? Ahora, hay una diferencia entre lo que eres normalmente, porque así te formaron en tu casa, porque estos elementos, estas virtudes, en realidad no son pues innatas, ¿no? No es que uno nazca siendo benevolente, siendo compasivo, son virtudes que se aprenden. Y solamente se aprende lo que se practica y lo que ves cotidianamente o frecuentemente en tu vida. Ahora, si no fue así y soy consciente de que existen, pues puedo generar un comportamiento si va conmigo, si va con mi personalidad, el tener alguno de ellos si es que me interesa hacerlo. Entonces ahí, pues nuevamente, seguro se están ustedes poniendo a pensar y aquí volveríamos a decir lo que dijimos en la primera lámina, el hecho de ser una persona íntegra. ¿Qué se llama? ¿Qué significa ser una persona íntegra? Eh, Hay un ejemplo que siempre me gusta comentarlo y que refleja un poco esto como un ejemplo banal, común y corriente. Decía, en mi ejemplo, si, a ver, si ustedes están conduciendo un auto o están en el taxi y el semáforo cambia a rojo, se detiene el carro, evidentemente, ustedes frenan y se paran. Pero de pronto está en rojo, pero nadie cruza la pista y aparentemente no hay ningún otro carro. Se pasarían la luz roja. Ya, lo pongo más fácil, mucho más fácil. Es las 11:30 de la noche o 12 de la noche. Algunos semáforos siguen vigentes a esa hora. Están justamente en el semáforo, 12 de la noche, 11:45 de la noche. Se ponen rojo, paran o no paran. Ven a todo lado, casi no hay nadie, no hay personas, no hay carros. Puedo pasarme tranquilamente. Ah, lo más importante que me olvidaba, no hay policía, no hay policía. Pasan o paran. Entonces, ¿qué hemos observado en la vida cotidiana con este simple ejemplo? Que la mayor parte de personas para en la luz roja porque hay policía. Lógicamente, si te pasas la luz roja, te va a infraccionar. Otro porcentaje de la gente, si es que no hay policía, para porque hay personas que están cruzando la pista.
o hay carros en una calle transversal que también están circulando. Lo que significa que estas personas, cuando no hay policía, cuando no hay personas y no hay vehículos, simplemente se pasan a la luz roja, simplemente. Entonces, ¿cuál es el comportamiento adecuado? He tenido la precaución de leer bien las reglas de tránsito y en ningún lado de las reglas de tránsito dice el conductor puede pasar la luz roja siempre y cuando no haya policía o no haya peatones, etcétera. No dice eso. El reglamento dice, si el semáforo se pone en luz roja, tiene usted que detenerse. Punto. Entonces, la integridad, la integridad de una persona es que su comportamiento va a ser uniforme, va a respetar su forma de ser, sean cuales fueran las circunstancias. Esa es una persona íntegra y no es muy fácil de hacerlo. En cambio, una persona que no es íntegra va a modificar su comportamiento de acuerdo al escenario, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a las conveniencias, de acuerdo a las personas, etcétera. Entonces, ahí la personalidad, pues es una personalidad muy débil, ¿no? Muy debilitada. Bueno, este comentario solamente con el ánimo de recordarles que incluso haciendo un trabajo de investigación, estamos sujetos a ciertas tentaciones, a ciertos errores. No olvidemos lo que ha pasado hace poco en el Perú con las vacunas COVID, con las primeras vacunas, con dos ensayos clínicos de una universidad prestigiosa, supuestamente con investigadores prestigiosos, donde se rompió la confidencialidad, se rompió la autonomía, se escondió una serie de elementos, se vacunó clandestinamente a muchas personas digitadas, personas señaladas, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, un caos total desde el punto de vista ético. Eso no está bien visto, ¿no? No es correcto. Ahora, evidentemente, como les decía, hay personas que tienen sus decisiones y su forma de ser. Hay muchas personas que hacen mal las cosas y no les interesa que lo hayan hecho mal, etcétera, etcétera. Sin embargo, la intención de nuestra clase es que, pues, sepamos cómo debemos comportarnos durante la investigación. Si no lo cumplen, ya es vuestra responsabilidad. Lo único que me da tranquilidad es de que ninguno va a poder decir, nunca me dijeron, yo no sabía. No van a poder decir eso. Bueno, finalmente en la bioética, la ética comunitarista, que es pues una ética basada en, también alternativa, en las relaciones interpersonales de los grupos de personas pertenecientes a un grupo social en particular, a un grupo comunitario en particular. Eh, Implica algunas cosas, que nuestra función no solamente es curar, que en realidad inicialmente los orígenes de la medicina no están necesariamente en la curación, sino en el cuidado de las personas. Y lógicamente en disminuir su sufrimiento y otros elementos que podríamos tomar en cuenta, ¿no? Los médicos deberíamos tener buenas habilidades de comunicación, de relación y de sensibilidad emocional. eh, y tomar en consideración las características de sufrimiento que tienen las personas que finalmente vienen a nosotros. No sé si alguna vez lo han pensado o han reflexionado, pero toda vuestra vida, incluso ahora que saben que son estudiantes casi a puertas de terminar medicina, ellos son casi médicos, estoy seguro que les buscan muchas personas.
Y cuando sean médicos los van a buscar más, es lógico. ¿Quiénes los van a buscar, jóvenes? Las personas que tengan problemas, porque los van a buscar para preguntarles si ustedes les pueden ayudar a resolver su problema de salud. Para eso los van a buscar. Y ustedes tienen la obligación moral, la obligación ética de solucionar el problema de salud. Para eso se están formando. Entonces, imagínense, ética está en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Y simplemente en el frente a esa persona que te ayuda. Eso interesante, siempre está sensibilizado, pero conforme va saliendo el estudiante, y peor, si tiene malos ejemplos y esos malos ejemplos les gusta, entonces van a torcer su camino y van a, lógicamente, tomar una imagen conocida por la mayoría que no necesariamente es adecuada, ¿no? Bueno, pienso que a todos nos gusta tener una buena imagen. Y esa buena imagen, pues, se trabaja, se construye. Bien, ya casi para terminar, hemos hablado de Nuremberg, los principios de Nuremberg. Hemos hablado de los principios de Vermont. Y ahora vamos a hablar de la Declaración de Helsinki. Y en la siguiente clase vamos a hablar de otros elementos, ¿no? Por ejemplo, de las relaciones. ¿Qué es lo vigente? Bueno, la Declaración de Helsinki, ya para terminar, jóvenes, pues se inició todavía en 1964 en Finlandia. Ustedes saben que Helsinki es la capital de Finlandia, el 64. Posteriormente, el 75, que fue la siguiente, fue en Tokio. Incluso algunos particularizan esta reunión de Tokio y le llaman Declaración de Tokio, pero sigue siendo la de Helsinki. Posteriormente fue en Italia el 83, en Hong Kong el 89, en Sudáfrica el 96, en Escocia el 2000, el 2008 y el 2013 en Fortaleza, Brasil. Y esta fue la última actualización de la Declaración de Helsinki. Es un documento que se utiliza mucho en investigación, lo tienen ahí en el aula virtual, en la última parte del aula virtual, en materiales de revisión, ahí tienen la declaración de Helsinki, si alguno de ustedes quiere revisar. Básicamente, estuvo generada para hacer un protocolo de los estudios experimentales. Nuevamente les hago recordar que el ensayo clínico está dentro de ellos. Eh, hay una serie de tentaciones, hay patrocinadores, hay mucho dinero de por medio y otros intereses, viajes, pasajes, etcétera. Hay que saber manejar estas cosas porque uno fácilmente se deja tentar por ese tipo de situaciones. Bien, entonces, ¿qué debemos recordar de todo lo que hemos hablado? ¿No? Hemos hablado muchas cosas, pero de todo eso podríamos resumir y decir qué cosas debo recordar. Debo recordar que debo respetar la autonomía del sujeto de estudio, así que le pido un consentimiento informado.
Si es menor de edad, será el asentimiento informado. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Respetando la autonomía. Debo respetar la confidencialidad de los datos. Debo tener una evaluación de mi trabajo por un comité de ética. Debo respetar la normatividad institucional porque, por ejemplo, si voy a hacer en la andina, tendré que pedir permiso, ¿no? O van a hacer un estudio clandestino. Pediré permiso porque seguramente así lo dice la norma de esa institución. Y en los hospitales es lo mismo, ¿no? No voy a entrar clandestinamente a un hospital y a empezar a hacer una investigación sin que nadie sepa nada, sin que nadie me haya autorizado nada. A eso se le llama la normatividad institucional. Recordamos el Código de Nuremberg, el Informe Vernon y la Declaración de Helsinki, esto como dato histórico básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué debemos recordar todo eso? Porque no podemos exponer a riesgos innecesarios a las personas que están en el estudio. Porque no puedo yo hacer un uso indiscriminado del tratamiento que pueda estar empleando durante el estudio. No puedo dejar de dar el tratamiento, por ejemplo, porque tengo que respetar el origen de los datos que estoy utilizando, ¿no? Para que no sea un plagio, una copia, tengo que respetar ese origen de autoría, porque tengo que evitar los conflictos de intereses. No puede haber un conflicto de intereses, son elementos que hay que tomarlos en cuenta. No puedo engañar a los sujetos de estudio con algún tipo de, de método, ¿no? No puedo decir, mira, si entras a mi estudio te voy a pagar, que se ha hecho mucho, pero es una especie de coerción. No puedo cometer abusos, presiones, explotaciones, sobre todo personas vulnerables en el estudio. No puedo pedir un consentimiento unilateral de un niño que solamente padres tienen que autorizar y el niño no puede opinar, eso no puede ser. No puedo obviar el consentimiento, no puedo obviar la tomarlos en cuenta, viendo del tipo de estudio que estoy realizando. Entonces, he ahí la importancia de, eh, de la ética. Bueno, esta es la primera parte. En la segunda vamos a hablar algo más preciso. Ya estrictamente vamos a decir qué cosas deben poner en su trabajo de investigación y luego de eso vamos a empezar a revisar o sea, en la subsiguiente clase, los avances. Esta lámina siempre les recuerda que ya en el primer capítulo han debido escribir el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos, la justificación, las limitaciones y, por supuesto, ahora escribiremos los aspectos éticos. Esto simplemente como recuerdo de lo que se supone que ya están trabajando. Bien, vamos a pasar a las preguntas, a la discusión de la clase. En todo caso, los Doctor, escucho, jóvenes. Sí, dígame. doctor, disculpe, una pregunta. ¿Para cuándo tendríamos que estar más o menos presentando ya este primer avance del primer capítulo? Bueno, nuestra siguiente clase es el jueves, lo que quiere decir que para el próximo lunes ya deberíamos tener un avance. Ahora estamos 7.
El próximo lunes es 14. Entonces, el 14 vamos a evaluar los avances de quienes tengan, según llamemos. Definitivamente en una sola clase no vamos a terminar. Eso continuaremos el 17. Y entiendo que el primer aporte debe consignarse entre el 21 y el 24, salvo que amplíen. Por consiguiente, estaríamos pensando en nuestro primer examen para el 24 de marzo. Ese día daríamos nuestro primer examen. Para eso, lógicamente, he debido terminar la revisión de todos los avances, lo que significa que tendríamos para revisar los avances el 14, el 17 y el 21. Ese es el cronograma tentativo, señorita Osorio. Está bien, doctor, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Doctor, disculpe una consulta, por favor. Dígame. Tengo entendido que la universidad tiene un formato para hacer la tesis, entonces, ¿vamos a seguir ese formato, doctor? ¿O cómo hacemos? El detalle es que hay un formato. Miren, como les dije, está en el aula virtual, está el documento oficial de la universidad, en donde muestra hasta 5 formatos diferentes. El formato, como usted lo llama, lo único que hace es poner adelante o poner detrás el orden de las cosas. Entonces, por eso yo estoy planteando el que estamos desarrollando en clase. La universidad, incluso la otra vez les he mostrado el documento en la pantalla. La universidad plantea de acuerdo al tipo de estudio que se está realizando, al diseño de estudio. Si es observacional, si es experimental, si tiene algo más o algo menos. En todo caso, como todavía ninguno de ustedes ha definido su diseño, porque no hemos llegado a ese nivel, yo estoy planteando el orden que les estoy presentando, eh, porque eso se va a poder modificar. Simplemente, ¿cuál va a ser la diferencia, señorita Camacho? La diferencia es que vamos a cambiarle, por ejemplo, la justificación la vamos a poner antes de los objetivos y los objetivos después de la justificación. ¿Sí? Es algo que lo puede usted hacer en 30 segundos en su computadora, siempre y cuando tenga ya esos elementos hechos, ¿no? Ahora, si alguno de ustedes ha decidido seguir alguno de los modelos de la universidad, que sería correcto también, pues al momento de exponer, tiene que empezar por allí y decir, mire, la secuencia que yo voy a presentar está basada en tal modelo de la UAC. Ahí sí lo acepto. Pero si no dicen eso, no puede. ¿Está bien, señorita Camacho? ¿Se comprende? Sí, sí, doctor, muchas gracias. De nada. Revisen el documento que está en el aula virtual. Ahí se los he puesto. ¿Algún otro comentario más? Doctor, otra consulta. Dígame. Disculpe, el examen va a ser de todas las clases teóricas que usted nos está dando, ¿verdad? Claro, se supone que manejan todos estos elementos, entonces yo les tengo que preguntar las cosas que estamos conversando. No les podría preguntar cosas que no hemos desarrollado tampoco. Lógicamente son contenidos que hemos desarrollado. Ya, doctor. Doctor, ¿y habría la forma tal vez de que nos podría facilitar las diapositivas que está utilizando, por favor? No, señorita Osorio, por una razón, y eso se los dije al inicio. Primero, porque hago el esfuerzo de grabar la clase para ver si a alguien le interesa, lo puede ver. Segundo, porque usted ha visto que en las diapositivas que presento, lo menos importante en realidad es lo que está escrito en la diapositiva. Para mí lo más importante son todos los comentarios que escribo y que hago, si usted se ha percatado. Porque si las láminas fueran importantes,
Lo único que yo haría es leer, 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 leer cada lámina y punto. No pondría ni una línea, ni una coma, ni nada. Pero si ustedes han visto, son pocas las láminas que leo en realidad. Simplemente las pongo ahí, pero lo que hablo es pues 10 veces más de lo que dice la lámina. Por consiguiente, el examen no es exactamente lo que dice la lámina. Y si les pasara la lámina, ya tengo la mala experiencia de que todos se dedican solo a leer las diapositivas y sus exámenes son un desastre, ¿no? Es por esa razón que no paso las láminas, señorita Osorio. Está bien, doctor. Muchas gracias. Entonces voy a comunicar a mis compañeros que revisen las clases grabadas. Sí, seguro que están escuchando. Tenemos 47 participantes, así que seguro están tomando nota. Por eso desde el inicio siempre les dije, bueno, tomen nota, ojalá tomen nota. Bueno, cada uno de ustedes tendrá su metodología de estudio, ¿no? Ya estamos casi para terminar la carrera, entonces sería triste que les tome un examen solamente de una diapositiva. Tiene que ser un examen un poco más consistente, como para casi médicos que son, ¿no? Eh, y las clases que estamos haciendo en realidad ya las hicieron, son un recuerdo. Eh, entonces, pienso que van a tener un examen fácil para ustedes. ¿Alguna otra consulta más? Bueno, si no hay más consultas, eh, quiero hacer por el tema de las diapositivas. De nada valdría el esfuerzo que ustedes ven que hago con cada diapositiva, con cada gráfica que les hago, con cada comentario que les hago. Eh, ahí el valor de la clase, ¿no? Porque incluso ni siquiera tendría que hacerles ningún comentario. Yo le podría pasar, señorita, tome las láminas de la clase de hoy, estudien eso y punto. Y listo, ahí terminaría la clase. Pero no es así. En mi caso no es así. Entonces, bueno, ojalá que hayan tomado nota de las cosas que se hablan y están orientadas pues a vuestra formación, ¿no? No es un capricho del profesor, son cosas que considero que son útiles para ustedes, no solamente en investigación, sino en el resto de su vida profesional. Bien, bien, jóvenes, muchas gracias por haber acompañado la clase. Que tengan una bonita noche. Nos encontramos en la siguiente clase. Preparen, por favor, avancen sus proyectos. Estamos en seminario de tesis, no estamos en metodología, entonces tienen que avanzar, tienen que avanzar. Que tengan muy buenas noches, jóvenes. Hasta la próxima clase. Buenas noches, doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Buenas noches, que les vaya muy bien. Hasta la próxima, que les vaya bien.